Muy buenas noches, amigos televidentes. Con una alegría le damos la bienvenida a todos ustedes para disfrutar todos su entrevista 8 en punto. Es jueves de análisis, señores, y por supuesto que vamos a estar analizando de cara a la toma de posición del 1 de junio. El gabinete, podríamos decir que ya está completo. El día de ayer usted lo vio en Teleprensa, donde el profesor Salvador Sánchez Serén y el licenciado Óscar Ortiz dieron a conocer quiénes serán aquellos profesionales que los van a acompañar precisamente en este quinquenio para terminar todo lo ofertado. Y bueno, señores, arrancamos rápidamente conociendo un poquito sobre las expectativas. Vamos a tener como punto de partida para efectos de ilustración, porque muy finamente mi productora me lo ha trasladado, y es que el profesor Salvador Sánchez Serén ha dicho rápidamente que va a arrancar con austeridad. Ya no va a ser $1.400.000 los que se va a erogar para el traspaso de mando, van a ser 800.000 únicamente. Ya lo vamos a analizar cotejando sistemáticamente cuánto costaron los traspasos de mando de los mandatarios anteriores. Vamos a hacer justicia. Precisamente sobre este tema del gabinete y las expectativas, a continuación les presentamos una nota que ha preparado para todos ustedes, precisamente para ilustrarnos cómo quedó el gabinete de la fórmula presidencial electa del FMLN. Veámosla. Salvador Sánchez Serén aseguró que la economía será una prioridad y a cargo de esta cartera confirmó a Tarsis Salomón López y a la exalcaldesa Luz Estrella Rodríguez como viceministra del ramo. En materia de Hacienda continuará el actual ministro Carlos Cáceres y Orestes Ortiz se hará cargo del Ministerio de Agricultura. Como ministro de Agricultura y Ganadería, el licenciado en Economía Orestes Fredman Ortiz Andrade. Viceministro de Agricultura y Ganadería, el licenciado en Economía Hugo Alexander Flores Hidalgo. La seguridad pública será comandada por el diputado Benito Lara, quien será acompañado por Juan Escobar en el Viceministerio de Seguridad, mientras David Munguía Payés continuará al mando de la cartera de Defensa. Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado en Ciencias Jurídicas Benito Antonio Lara Fernández. Como viceministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado en Ciencias Políticas Antonio Juan Javier Martínez Escobar. Violeta Mengíbar será la titular de Salud, mientras Gerson Martínez continuará al mando de Obras Públicas, al igual que Nelson García, quien sigue al frente del Viceministerio de Transporte. José Napoleón Duarte sigue en Turismo. El ministro de Relaciones Exteriores, que ya lo había comunicado, al ingeniero agrónomo Hugo Roger Martínez. Como viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, el licenciado en Derecho Internacional Carlos Alfredo Castaneda Magaña. El mandatario electo destacó que los ministerios de Trabajo y Medio Ambiente estarán en manos de mujeres, siendo estas Sandra Guevara como ministra de Trabajo y Lina Paul de Medio Ambiente. También se informó quién dirigirá la cartera de Educación y Gobernación. En el Ministerio de Educación, al ingeniero en Electromecánica y Matemático Carlos Mauricio Canjura Linares. Como ministro de Gobernación, el licenciado en Economía Ramón Aristides Valencia Arana. Y como viceministra de Gobernación, la técnica en periodista Ana Daisy Villalobos Membreño. Salvador Sánchez Serén insistió en el compromiso de estas personas con la austeridad en el gasto y con este espíritu el mandatario electo informó que trabajará en casa presidencial, pero no hará uso de la residencia presidencial. Casa presidencial va a ser una casa que yo voy a utilizarla, voy a permanecer trabajando en ella, voy a utilizarla para reuniones. Ya mi residencia va a ser en mi residencia personal, es decir, en la residencia donde he vivido todos estos años. Además informó de una reducción de más de $500,000 en los gastos para el 1 de junio. El gasto anda por los $850,000. En ese sentido, creemos de que hemos logrado hacer un ajuste importante
hemos quitado gastos. Sin mayores sobresaltos, el futuro jefe de gobierno dijo estar conforme con la comitiva de Estados Unidos que asistirá a su investidura. Me agrada ese nivel de delegación. Esto tiene que ver mucho con mi visita a Estados Unidos. El mandatario electo informó que esta semana continuarán las reuniones con la empresa privada, proceso que según él debe servir para abordar un proceso permanente en aras de mejorar el país. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Urquilla. Y bueno, esta nota nos sirve, señores, como lo habíamos dicho, de punto de partida para analizar las expectativas del próximo gabinete del profesor Salvador Sánchez Serén y el licenciado Óscar Ortiz. Arranco con usted, padre Tojeira, por favor. Bueno, cuando se habla de expectativas, todo el mundo habla de dar el privilegio de la duda y este tipo de cosas, ¿verdad? Yo la verdad es decir, hasta que no vea que hay como planes estructurales, no me importa que la mitad se haga en este gobierno y la mitad en el siguiente, pero hasta que no haya planes estructurales de fondo, no tengo como muchas expectativas. Voy a poner un ejemplo para concretar lo que digo. Ministerio de Educación. Yo creo que han puesto una muy buena persona de ministro de Educación. Conozco a Carlos Canjura, es un hombre honesto, es un hombre inteligente, es un hombre capaz, tiene una verdadera pasión por el conocimiento, por impulsarlo, un deseo de que a través del conocimiento se desarrolle El Salvador. Una persona espléndida en cuanto a persona. Pero puede hacer muy poco si no se universaliza la educación secundaria en el país, si no se universaliza la preprimaria en El Salvador. ¿Por qué digo esto? Miren, es decir, vivimos en un mundo donde el desarrollo está vinculado indispensablemente al conocimiento y a la inteligencia. Un país, dicen los técnicos, no sale del subdesarrollo si no tiene un 70% de su población con nivel de bachillerato. Tenemos un 40% que están saliendo ahora del bachillerato en la edad que les corresponde salir. Es decir, no vamos a avanzar hacia el desarrollo. Uno puede decir, bueno, a lo mejor se sube al 50%, ¿verdad? O al 45%, pero si hay países que tienen el 80% y nosotros subimos al 45%, siempre van a quedar más lejos de nosotros y siempre nos vamos a quedar un poco más atrás, aunque vayamos mejorando en algo, ¿verdad? Entonces, expectativas, la verdad que no las sé, es decir, pero yo no creo que haya expectativas, independientemente de que haya ganado el FMLN o que haya ganado el Arena, no hay expectativas sólidas mientras no haya acuerdos en temas fundamentales de cómo sacar adelante este país. Y ciertamente no los hay, no hay un acuerdo sobre cómo universalizar la educación secundaria, cómo universalizar la educación preprimaria, es decir, cómo tener educación de calidad. No hay un acuerdo sobre eso, ni se ha hablado en absoluto de cuánto nos costaría, qué sectores tendrían que poner, cuánto tendría que poner cada sector. Es decir, vamos poniendo parches en nuestra realidad nacional. Yo creo que con parches no salimos, aunque tengamos personas espléndidas en el gobierno, que al que conozco tal vez mejor es a Carlos Canjura, y me parece una persona espléndida, ¿verdad? Pero espléndida. Entonces, bueno, pues expectativas. No quiero yo empezar a decir ni pocas ni muchas, sino decir, miren señores, no vamos a tener expectativas reales mientras no tengamos un acuerdo sólido de futuro. A lo mejor se hacen las cosas un poco mejor, ojalá, ¿verdad? Es decir, pero expectativas así que impacten, no acabo de ver. Doctor Héctor Dada Iresi, por favor, la misma pregunta para usted. Bueno, primero, cuando uno habla de expectativas, ¿en base a qué? ¿A la calidad de las personas que están en el gabinete o a las posibilidades que les da la realidad? O lo ofertado en la campaña, porque eso es lo que ofertaron. Bueno, pero eso condicionado por las posibilidades que da la realidad. Yo diría que lo primero que hay que decir es que este es un gobierno que va a recibir la situación nacional bastante mala. Yo no diría que esencialmente, con diferencias de grado en algunas cosas,
la misma que recibió este gobierno, con algunas variantes que son importantes, y con dificultades centrales que son las mismas con las que recibió este gobierno. Sin recursos, tenemos una fiscalidad enferma, pero tenemos problemas estructurales que no parecen enfrentarse, ni siquiera se discuten. Y sin política monetaria, no tenemos ninguna política monetaria, y con poquísima, casi nula política comercial. El único instrumento de política de desarrollo que tenemos es la política fiscal, pero está tan enferma que es bastante complicado que dé muchos espacios para satisfacer las demandas crecientes de la población. Entonces yo, con respecto a las posibilidades que les da la realidad, veo que tienen un trabajo enorme. Yo estoy de acuerdo, Carlos Canjura lo conozco, me parece una persona muy buena para el ministerio como persona, y uno de los ministerios que van a tener muchos problemas de recursos en una realidad fiscal bastante débil como la que estoy diciendo. Creo que la crítica que se le hace al gabinete de que ha sido nombrado políticamente, que lo hacía un alto dirigente empresarial este día, es un verdadero absurdo, porque el gabinete es un nombramiento político y los ministros son políticos. Los viceministros hay que ponerles más exigencia técnica, pero los ministros son personas que toman decisiones políticas, porque la política no permite tomar decisiones técnicas. Hay que tener base técnica, pero como la técnica da opciones y la política requiere decisiones, las decisiones de los ministros son absolutamente políticas. Con base técnica tienen que ser para poder ser respetuosos de las perspectivas de lo que se está diciendo. Desde ese punto de vista, a mí no me sorprende el gabinete en cuanto a su calidad de dirigentes políticos del FMLN. Me parece lógico. La gente votó exactamente para que el Frente gobernara el país, no para que el presidente fuera Sánchez Serén y le entregara a tecnócratas supuestamente independientes los cargos de ministros, sino para que políticamente fuera conducido el gobierno de acuerdo a la propuesta del Frente. Okay. Creo que vamos a tener un gobierno bastante austero, al menos en la persona del presidente de la República, porque creo que su actitud con respecto a la casa presidencial, a la residencia presidencial, perdón, responde a lo que uno conoce de Salvador Sánchez Serén como un comentarista, un analista, como llaman ustedes los periodistas, de un programa de radio, decía esta mañana, que lo conoce perfectamente, es un hombre bastante de derecha y que le respeta su condición de austeridad y su espíritu de diálogo. Creo que esa característica sí vamos a encontrar en el presidente. Ok, doctor Godoy, la misma pregunta para su persona, pero adicionalmente, algunas personas han dicho, bueno, se está vaciando el partido de FMLN, a lo que se refería ya el doctor Dadairesi. Esperábamos otro tipo de liderazgos afuera para ser un poco incluyente con relación a este tema, y que es algo que en un discurso se llamó, solo no puedo gobernar, llamo a una unidad de país. Y por supuesto también el tema de cuáles son las expectativas de este nuevo gobierno sobre la base de un plan de trabajo ofertado en tiempos de elecciones. Bueno, hay que nombrar las cosas como son, ¿verdad? Estamos en una fase preparatoria. En esta fase preparatoria hemos visto un primer momento que era el diálogo, la sonrisa, la imagen, después de ser proclamado el presidente ahora electo. Una fase de declaraciones, de apertura, de participación, de diálogo. Hoy entramos a otro momento de esta fase, que es el momento ya de ponerle rostros al aparato que va a ejecutar el gobierno. Y en este en este momento hay que decir lo siguiente. Algo que tiene a su favor el FMLN es el hecho de que
después de 5 años de un gobierno autocentrado, excesivamente personalista, estamos ante la posibilidad de un gobierno que va a trabajar en equipo. Después de 5 años de un gobierno sin sentido, yo creo que este gobierno le va a dar un sentido. No sé qué sentido, pero que le va a dar sentido, si estoy seguro, a partir de cómo el equipo se va conformando. Es un equipo con militancia, es un equipo altamente orgánico, un equipo altamente ideológico, un equipo altamente comprometido con el aparato y con el proyecto del FMLN, y eso le da algún sentido de coherencia. Y no dudo también del compromiso que muchos puedan tener respecto a la misión de gobernar. La disciplina y el espíritu de grupo son aspectos que le dan alguna fuerza. La debilidad es precisamente la experticia técnica, ¿verdad? La experticia técnica, que yo todavía no la veo más que en 3 o 4 personas, y el gobierno es altamente técnico. No coincido en que es solamente político, sino que si se quiere es tecnopolítico, ¿verdad? Ese es el sentido. Lo otro, de que ya cuando vemos los rostros podemos sacar 2 conclusiones: un gabinete de continuidad y de novedad. De continuidad en el sentido de que muchos ministros y ministras y personas nombradas ya están en el gobierno, y dentro de estos hay unos que han sido, si no exitosos, han sido buenos, como por ejemplo el caso del ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Se puede mencionar el trabajo del licenciado Napoleón Duarte, que también es un trabajo muy visible y muy bueno, pero también hay experiencias pésimas, como la experiencia en salud, por ejemplo, la experiencia en economía, por ejemplo, y la experiencia en Hacienda, que es altamente confiscatoria de los dineros del pueblo y de las empresas, ¿verdad? Entonces, esos aspectos bien interesantes. Pero también la novedad de rostros que no conocíamos en las instituciones, pero que muchos de ellos vienen de manejar alcaldías donde no han sido exitosos, pero a lo mejor esta vez, ¿verdad?, ya bajo el mando y el aparato unidirigenciado en el que van a estar, puedan dar un aporte más significativo. Hay muchos funcionarios también nombrados que tienen las credenciales académicas pero no tienen la experticia, y hay otros que no tienen el credencial académico pero que ya han estado en instituciones. Es una mezcla un tanto ecléctica en su conformación, pero tiene algún sentido, ¿verdad? El sentido político, si se trata de pegar a esta gente al gran proyecto del FMLN. Falta ver, como ya lo dijeron mis colegas, el otro momento, que para nosotros es un momento de mucha significación, que es el momento de plantear estrategias, es el momento de sacar las grandes directrices o las grandes directivas de política pública que van a emanar tanto del presidente como de estos funcionarios que ya están nombrados. Y otro momento político que esperamos es el momento de cómo el órgano ejecutivo, a través de sus titulares, se vincula a los otros poderes fácticos del país. Me refiero al poder económico, al poder tecnológico y científico representado en las academias, y al poder psicosocial representado en la gente organizada y en la gente común y corriente, que es la que va a premiar o castigar el resultado de esta misión que hoy se está preparando. Ok, señores, hacemos nuestra primera pausa en 8 en punto. Regresamos con más. Señores, estamos de regreso. Acá los comerciales no nos impiden, acá con los caballeros que nos acompañan esta noche, de seguir desarrollando muchos temas, como el siguiente. Por ejemplo, ¿cuál es el legado del gobierno del presidente Mauricio Funes? Arranco con usted, padre Tojeira. Y es que muchísimas personas que nos han acompañado acá han dicho, ningún gobierno ha tenido tanta plata como este gobierno. De hecho, ahorita se está tratando de gestionar la tercera reforma fiscal. Este día, diferentes rotativos, como usted pudo haber observado, hacían una ponderación de lo que ofertó y de lo que al final dio. Hablaba sobre el crecimiento, del cual exponencialmente él hablaba, el candidato a la presidencia, hoy presidente saliente, y de lo que logró, de lo que en algún momento él vaticinó para la creación de articulación de propuestas que iban a seducir a los empresarios, construcción, por ejemplo, viviendas, entre otros, y creación de fuentes de ingreso. Padre. Mira, yo creo que en esto, cuando se va a un gobierno,
puede haber o la tendencia gloriosista, ¿verdad? Hemos hecho lo que nunca nadie había hecho, o la tendencia crítica, pues, de hacer leña del palo que ya se va secando, ¿verdad? Yo creo que hay que ser realistas, es decir, posibilidades no había demasiadas, es decir, planes de reforma profunda estructural, yo creo que tampoco los había. Entonces, ¿cuál es el legado del gobierno? Yo creo que ha sido un legado que ha dejado algunos avances en el campo de la democracia, a mi juicio, ¿verdad? Como los fundamentales, ¿verdad? Es decir, ¿en qué sentido? Por ejemplo, pues una sala de la Constitucional más libre, es herencia de este gobierno, en el sentido que negociaron ellos, ¿verdad? Es decir, les habrá gustado más, después les habrá gustado menos, se habrá enojado en algún momento Mauricio Funes o el presidente de la Asamblea, pero realmente la negociación que hacen siempre para meter gente en la Corte Suprema la hicieron ellos, entonces ese es un buen legado, ¿verdad? De alguna manera. Yo creo que también la ley de acceso a la información pública es un buen legado también en el orden de la democracia. Es decir, una sala de lo constitucional independiente es un buen legado, una ley de acceso a la información un buen legado, pero es que no la cumplen bien. Y dice, bueno, es cierto que no la cumplen bien, pero es decir, hasta ahora pocas leyes en este país se han cumplido bien, ¿verdad? Entonces, quitando la ley de amnistía, que es una de las peores leyes que se ha dado en el país, y se la cumplen a rajatabla y a veces defendiéndola diciendo estupideces. Pero digo, aparte de eso, ¿verdad? Es decir, hay muchas leyes que no se cumplen en el país, pero es un avance y la gente está participando y la gente está avanzando en estas cuestiones. Yo creo que también el darle un poco de uñas o dientes o como le querramos llamar a el Tribunal de Ética Gubernamental, bueno, es un avance, alguna gente profundamente honesta, es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La Superintendencia de Competencia. Hombre, yo creo que ha sido un buen aporte de SACA, pero creo que lo han profundizado el aporte y que se ha seguido trabajando de un modo progresivamente bueno. Entonces, en el campo de la institucionalidad democrática, con todo y los relajos que se han armado, pero yo creo que nos han dejado una herencia positiva. El reparto, de esto puede hablar mejor Héctor, ¿verdad? Pero el reparto de la semilla mejorada en el país, bueno, yo creo que funciona mucho mejor y que realmente ha habido ahí una reforma verdaderamente estructural, es decir, ha dejado de ser una campaña política chabacana y corrupta, que era antes a veces el reparto de la semilla. Yo creo que se hace mejor también, ¿verdad? Es decir, y así algunas cosas que yo creo que son importantes, ¿verdad? Lamentablemente, dentro de lo que es un camino del país hacia un desarrollo integral, hacia una disminución de la desigualdad, etcétera, yo creo que ahí no hay un aporte fuerte. La pensión compensatoria a los ancianos, bueno, yo creo que ha sido importante, pero a pesar, es de justicia, pero a pesar de lo importante que es y a pesar de esa ley que se aprobó, diciendo que las políticas de apoyo eran políticas públicas y ley de la República, etcétera, etcétera, a los ancianos, al menos en algunos municipios de los más pobres donde tenían dinero, se les ha dejado de dar el dinero desde hace 4 o 5 meses y se les dice, ya se les va a volver a dar cuando entre Sánchez Serén. Bueno, es una... Pero aún así, ¿verdad? Aún así, yo creo que ha habido algunas cosas positivas. Es decir, pero la economía está en crisis y el proyecto de desarrollo yo siento que sigue en crisis todavía. Bueno, el día de ayer, señores, la UCA compartió una encuesta en el cierre del quinquenio del presidente Mauricio Funes y le dio una nota, como ustedes pueden ver acá, de 6.59. Vemos un consolidado donde, en efecto, el gobierno del presidente Funes, en una perspectiva global, sobre notas promedias, cronológicamente hablando, desde que asume hasta mayo 14, donde se terminan tabulando estos datos. Doctor Dadairesi, por favor. Mire, a mí me parece lógico que la popularidad del presidente se mantenga en esos niveles, dado el impacto que
en el espíritu de la gente han tenido medidas del gobierno. Para alguna gente los uniformes escolares tienen poca significación. Conversando con escolares y sobre todo con los padres de los escolares, hay un sentido de dignidad que tiene la gente de poder ver a sus hijos bien vestidos y uniformemente vestidos llegar a la escuela, que creo que a veces los que nos podemos vestir relativamente bien no valoramos. Los ecos que normalmente solo se critican, pero cuando a uno le toca ir a zonas rurales, uno mira lo que significa para la gente tener casi a la vuelta de la esquina la posibilidad de tener una atención primaria. Hay otras cosas de las que se habla poco, el gobierno mismo habla poco, por ejemplo, el avance que se tuvo en la atención a la pequeña empresa. La creación de los CEDEMIPES, que es una alianza, universidad, organizaciones sociales, Ministerio de Economía, ha generado una dinámica diferente en el tipo de atención a la pequeña y microempresa, que antes era visto como política social y que a partir de este gobierno se vio como política económica. Creo que si bien la política económica es manejada desde la Secretaría Técnica, no desde el Ministerio de Economía, creo que el tipo de atención que se le ha dado a la agricultura en materia de, que es parte de los ministerios económicos, el Ministerio de Agricultura, con apoyo del Ministerio de Economía en la repartición de la semilla, pero no solo eso, el fomento de la producción agrícola ha sido muy importante, cosa que estaba descuidada en los gobiernos anteriores. Pero yo diría que el defecto mayor del gobierno del presidente Funes, es que no tuvo la capacidad política o la voluntad, o como ustedes quieran juzgar, pero objetivamente en este momento no pudo enfrentar los entrampamientos estructurales que nos legaron las apuestas fracasadas de Arena. Todas las apuestas estratégicas de los gobiernos de Arena fracasaron. El gobierno de Saca no tuvo ninguna apuesta estratégica, hay que decirlo. Pero el entramado legal, económico legal, está allí presente. Los estímulos a la producción son para estimular actividades que en una buena proporción, no digo todos, que ya no son parte de la apuesta actual del país. Nos han dejado sin política monetaria, prácticamente sin política fiscal, y esos entrampamientos, no hubo capacidad, no hubo voluntad, lo que quieran, vuelvo a decir, no me voy a meter en esa discusión, fui parte del gobierno durante casi 3 años, pero no se entró adecuadamente. Y lo que está pasando con la fiscalidad no es una extracción abusiva de los recursos de la gente, como decía el doctor Godoy, lamento estar en desacuerdo con él, sino son consecuencia, son un síntoma de una estructura que no permite tener desarrollo. Y si el gobierno del presidente Sánchez Serén no enfrenta desde la raíz ese problema como problema estructural, y eso no lo encuentro en el plan de gobierno, y perdón que me estoy alargando, no va a poder tener éxito en su gobierno. Ok, la encuesta en comento, a la cual he hecho referencia, también habla, por supuesto, de los fracasos. Ya se los ponemos acá para que ustedes lo puedan ver. Y es que habla en algún momento sobre no combate a la delincuencia, la situación económica, el alto costo de la vida, la tregua entre las pandillas, el desempleo, las maras, su prepotencia, intolerancia, falta de entendimiento con otros. También se habla en esta misma encuesta sobre la institucionalidad, arremeter contra la Sala de lo Constitucional, el famoso decreto 743 que sale precisamente de Casa Presidencial en contubernio con otros partidos políticos, incluyendo Arena. Diferencias entre el partido y el presidente, mala administración del gobierno, no cumple promesas, pobreza, eliminación del subsidio al gas, otros fracasos.
etcétera, porque hay otra lámina y por efectos de tiempo. Perdón, doctor, eliminación del subsidio al gas. eliminación del subsidio es lo que, esto es lo que piensa la gente, ¿no? Este gobierno ha aumentado el subsidio al gas. Okay. Cosa con la que yo no estaba de acuerdo, de hecho sea de paso. Bueno, ok, debo de hacer un señalamiento porque con la nota de 6.65 hay muchos amigos televidentes que tampoco están de acuerdo, pero esa es la encuesta. Sí. Por favor, doctor. Bueno, voy a comenzar refiriéndome al comentario del doctor Dairesi. Yo reafirmo que hay una extracción abusiva del recurso de la gente por la vía de los tributos cuando los gobiernos no agotan primero otras medidas de sanidad financiera, de ahorro, de austeridad y de uso racional del dinero. Cuando un gobierno es abusivo en el gasto, cuando un gobierno vive en la opulencia y la gente en la miseria, y encima de eso se retuerce a la gente y se retuerce el trabajo de la gente y las empresas para seguir sacando dinero, pero a cambio no se le dan servicios públicos oportunos y de calidad, esa es una extracción abusiva. Y lo reitero, ¿verdad? En segundo lugar, derecho a tener su opinión. Claro. En segundo lugar, cuando se pregunta por el legado del presidente Funes, a mí me parece que la palabra legado es muy grande a lo que uno puede evaluar. Digo esto porque un gobierno no se mide por cuántos vasos de leche da y cuántos zapatos regala. En sentido politológico, un gobierno se mide por cómo hace que se muevan en sentido positivo los grandes indicadores de país en seguridad, en economía y en democracia. Y en esos tres campos el país queda caótico. Prueba de ello es que hay un apuro por ver de dónde se consigue más dinero para financiar la entrada del próximo gobierno. No coincido con el padre Tojeira en que este gobierno dio más democracia, al contrario, es el que más atentó con la democracia. Y por suerte este país tiene como última trinchera la Sala de lo Constitucional, que pudo mover cosas y detener abusos, porque la gran pretensión de los grupos políticos era el control absoluto de las instituciones, incluyendo la Corte Suprema y la Sala de la Constitución, de lo Constitucional, para seguir haciendo las cosas como siempre se habían hecho. No hubo un cambio en el modo vulgar de hacer política. La vieja práctica de promover el transfugismo, de hacer maniobras de madrugada, de ese tipo de juegos que no hablan de calidad en la política siguen vigentes. Yo espero que el FMLN haga el cambio y que realmente mueva los drivers o los factores que hacen que el modo de hacer política cambie. Un país se mide por cómo se analiza, por ejemplo, el conflicto social. La gran pregunta que uno le hace a la gente es, después de 5 años del gobierno de Mauricio Funes, ¿usted tiene más calidad de vida? ¿Usted tiene más dinero en su bolsillo? ¿Usted tiene la comida a tiempo? ¿Puede usted en este momento ir a su refrigeradora y asegurar que está llena de los pertrechos alimenticios que necesita? ¿Usted, ciudadano, tiene certeza de que mañana pagará sus cuentas con solvencia y que le sobrará dinero para ahorrar? ¿Usted cree que está viviendo mejor que hace 5 años? Si no hablamos de eso, vamos a estar hablando de falacias políticas. En sentido politológico, un país se mide, un gobierno se mide por cómo cambió esos grandes indicadores. Ok, sumamente interesante, desde luego. Vamos a hacer una pausa comercial solo para efectos de ilustración porque no vamos a abordar esta noche unas de cal, otras de arena, dicen por ahí en el Caló Popular. Y es que 2 resoluciones de la Sala de lo Constitucional, una donde determinó que en efecto el coronel Ochoa Pérez se le violaron los derechos políticos por parte del presidente Mauricio Funes en aquella oportunidad cuando lo llamó a ser parte del ente castrense. Y la segunda demanda es que precisamente el coronel Ochoa Pérez, que es parte de Unidos por El Salvador, no van a poder conformar un partido político más que una fracción. Es decir, esta demanda va, señores, sobre el tema transfugismo. Vienen las otras elecciones. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. Bueno, como dato importante que me parece que viene perfecto para la conversación, es que la nota, cabe destacar que la nota obtenida por parte del presidente Funes es más alta que todos los expresidentes de Arena. Padre, el presidente Funes va a ocupar un cargo en el Parlamento Centroamericano. En el pasado
Él mismo decía que esto era un cementerio de presidentes. De hecho, el rector André Oliva, que nos va a acompañar la próxima semana y que vamos a conversar hasta la saciedad, como lo hacemos en Noche de Rectores, dijo que esto era para buscar impunidad por el fuero. Padre. Todo es posible, ¿verdad? A lo mejor es porque tiene miedo de no encontrar trabajo y ahí le van a dar salario. Todo es posible, ¿verdad? Puestos a imaginar, yo las razones por las que va no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, sí parece que va contradiciéndose un poco con respecto a otras opiniones que había dado antes sobre la calidad del Parlamento este. Solo una cosa, yo quiero insistir en el tema de la democracia, hombre, porque, es decir, me llama la atención que se piense que Arena fue más democrático que el FMLN. El FMLN no fue a ninguna guerra internacional sin consultar al pueblo, ni cambió la moneda, es decir, no tomó medidas casi de dictadura, ¿verdad? Es decir, no se burló de los pobres así ya directamente como hacía el gobierno y luego, es decir, ciertamente tuvo menos poder fáctico que lo que tenía Arena. Pues digo, cuando dicen, no, que gracias a la Sala de lo Constitucional, sí, digo, pero ahí fue Funes el que negoció ese rollo, ¿verdad? Es decir, y a Florentín Menéndez y a Sidney Blanco no los puso Arena, ciertamente, ¿verdad? En esa sala. Entonces, dice uno, bueno, si otra cosa es que después no hayan estado de acuerdo, ¿verdad? Y hayan intentado fregarles, pero la sociedad civil respaldó una primera iniciativa de ellos. En ese sentido hay algo de herencia ahí. Pero yo sí creo que al tener menos poder, tenemos la suerte de tener un poco más de democracia, porque aquellos, Agustín García Calderón, no solamente se llevaba ilegalmente el pisto, dimitiendo un día antes, y Arena no hacía nada porque estaba muy agradecido con él, sino que le decía amén a todo, ¿verdad? Era una estructura en la que estaba todo, empresa privada, Corte Suprema, Asamblea, Ejecutivo. Nunca había un poder tan sólido como el que tenía Arena, ¿verdad? Es decir, entonces decir que este ha sido el gobierno menos democrático, la verdad no lo acabo de entender. Ok, doctor Dadairesi, también la misma pregunta para usted. Yo creo que en primer lugar hay que decir que el Tratado de Constitución del Parlamento Centroamericano le da derecho a los expresidentes a ser miembros del Parlamento. Entiendo, si mal no recuerdo, que cuando el presidente Alfredo Cristiani salió de la presidencia, entró al Parlamento. Armando Calderón sí sé que estuvo en el Parlamento. Entiendo que Ana Vilma de Escobar, porque también los vicepresidentes pueden ser parte del Parlamento, también creo que fue al Parlamento. Hay varios expresidentes de Guatemala que han estado en el Parlamento. Ahora, tienen que juramentarse para poder entrar, pero son miembros natos del Parlamento. Debo decir que a mí no me gusta la disposición, pero es un tratado internacional, que es ley de la República. Y por cierto, un grupo de señoras de Arena hoy pidieron la inconstitucionalidad del artículo ese del Parlamento Centroamericano. No sé en base a qué, habría que verlo, no estoy juzgando si es correcto o no, pero son unas señoras de Arena las que fueron a pedir eso a la Corte Suprema de Justicia este día. Y sí, yo quisiera reiterar que antes no había conflicto de poderes porque no había independencia de poderes. Hoy hay conflicto de poderes porque hay alguna independencia de poderes. Y a la gente se le olvida que hubo a veces conflictos entre la Asamblea Legislativa y el presidente Funes. Yo fui diputado y yo veía en la Asamblea cómo se arreglaba la elección de la Corte de Cuentas, por ejemplo, ¿verdad? O cómo se redactaban resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en casa presidencial. O sea, yo sé lo que se vivía entonces. Bueno, así como dicen que dijo ¿cómo se llama? El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que este era el peor tribunal electoral de la historia. Uy, se les olvida cómo eran los anteriores tribunales, ¿verdad? Cuando dejaron con vida al PDC y al PCN, en complicidad con la Corte de Cuentas,
en un plan hecho en casa presidencial. Esa era la democracia que se vivía. Trabaron por un voto la orden de la Sala de lo Constitucional de proceder a la liquidación de esto. Y después el tribunal dijo que la Corte le había ordenado que no los declarara ilegales, cuando la Corte no estaba diciendo eso, y la Corte no dijo que no había dicho eso, ¿verdad? Fue todo un acuerdo hecho en casa presidencial para pagarle los favores a esos partidos que se mueven de una lealtad a otra con una facilidad de rayo, ¿verdad? Ok. Doctor Godoy, por favor. Bueno, respecto al arribo del señor Funes al Parlacen, a mí no me parece muy relevante, porque el Parlacen en sí no es una instancia que sea determinante y que tenga incidencia política en El Salvador. Por lo tanto, no es un dato que yo sigo, ¿verdad? Sí valoro el hecho de que ser miembro del Parlacen protege por un periodo de tiempo, y eso sí tiene valor político para quienes han sido presidentes. Yo insisto en el sentido de que la democracia que hoy vivimos, que sigue siendo una democracia electoral propiamente, porque la democracia económica y la democracia social no la vemos ni cerca, ¿verdad? Pero yo a veces me pregunto, si no tuviéramos una sala de lo constitucional tan firme, tan proba, tan correcta, ¿cómo estuviéramos en las instituciones políticas? Yo sigo pensando que es una trinchera fuerte para sustentar y profundizar el Estado de Derecho y avanzar, aunque sea formalmente, en la democracia que tenemos. Reconozco que todos los gobiernos anteriores eran caóticamente antidemocráticos, en eso coincido con mis colegas, pero tampoco exagero, ¿verdad?, que lo que hemos visto en estos últimos años ha sido lo de un paladín de la democracia, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? Pero sí vale reconocer que gran parte de la defensa de la democracia en estos últimos años es algo que hay que reconocérselo a la sociedad civil, hay que reconocérselo a las gremiales, a las asociaciones, hay que reconocérselo a las academias, a las universidades, a los demócratas que aún existen en este país, que hicieron una cadena de defensa a las pretensiones fuertes del unipersonalismo de casa presidencial y de la maniobra también de los grupos políticos que pretendían el control de las instituciones. Eso hay que resaltarlo. Ok, importante. Bueno, tengo una pregunta, no me quiero ir sin hacerle particularmente esa pregunta a usted por efecto de tiempo rápidamente. La polémica con el Parlamento Centroamericano viene desde la presidenta de Panamá, Mireya de Moscoso, ex presidenta, quien afirmó que el Parlamento era inoperante y que debía desaparecer. De hecho, Costa Rica no es parte de esto. Sin embargo, bajo el tema de inmunidad, el expresidente, el doctor Armando Calderón Sol, dijo que en el 2004 el tratado constitutivo indica que los diputados electos son los únicos que tienen ese privilegio del fuero, es decir, a las elecciones que vamos ya, porque van a ser 3 papeletas. ¿Es cierto esto, doctor? No se lo puedo garantizar. Yo tengo entendido que todos los diputados del Parlamento, sean electos o sean natos, como el caso de los expresidentes y exvicepresidentes, tienen que gozar del mismo fuero, porque tendría la misma base para darle fuero a un diputado electo que a un diputado no electo, porque es para que pueda actuar con independencia en el órgano del que es miembro. Así que yo entendería que tienen fuero. Ok. Bueno, solo para efectos de ilustración, señores, porque un amigo televidente me pregunta y usted aquí manda. Hablamos de $800,000 de los gastos en la toma de posesión. Déjeme compartirle sistemáticamente unos datos. El señor Funes gastó 2.5 millones en la ceremonia de traspaso. El señor Saca gastó 2.5 millones. El señor Francisco Flores, el que más ha gastado, 3 millones. Armando Calderón Sol, 2.9 millones. Alfredo Cristiani, 2.1 millones. No estamos justificando los $800,000, pero saque sus propias conclusiones. Llegamos al final de 8 en punto. Padre Tojera.